Dice usted que está nervioso, yo tengo que constar su pregunta frente a 600 personas, así es que con eso más o menos nos emparejamos los dos. Pero mire, yo el problema que veo es el siguiente. A mí me parece, digo, muy bien el tema, creo que es una gran conquista histórica, es importantísimo el concepto de derechos humanos, pero me parece que tenemos que darle vuelta a una página, y la página consiste en lo siguiente. Cuando yo estudiaba, y algunos de sus maestros aquí, el profesor que hablaba de derechos humanos, prácticamente uno suponía que estaba hablando de justnaturalismo. No tenía uno esa forma. Aquí había garantías individuales, a lo mejor había derechos fundamentales, y eso ya eran profesores así bastante avanzada, el maestro Fix, en fin, gente que estaba como en la frontera, pero cuando se hablaba de derechos humanos era una cosa bastante extravagante. Como nosotros nos tardamos mucho además en llegar a la Corte Interamericana, nos llegó bastante tarde aquello. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo como movimiento académico? Yo creo que esto fue de una enorme importancia, se empezó a hablar de la importancia de los derechos humanos. Otra vez se introdujo el concepto, empezó a hablarse, empezó a describirse, empezó a decirse. Y esto tuvo un efecto increíblemente importante. ¿Por qué? Porque se presionó a la autoridad política, se presionó a muchos órganos, a la academia, en fin, para que el concepto se utilizara y después se llevara a algo tan importante como es el artículo 1 de la Constitución en la actualidad. Que no es importante, es importantísimo. El artículo 1 me parece que es central. Bueno, el problema es que no hemos podido hacer el cambio. ¿Y en qué consiste el cambio? En dejar de hablar de la importancia de los derechos humanos en cuanto tales y en abstracto, sino empezar a decir ¿para qué sirven los derechos humanos? Como aquel libro del lingüista inglés que decía qué cosas se pueden hacer con las palabras, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con los derechos humanos? Este es el problema, yo creo que hoy en día. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué tamaño, lo voy a poner así para usar una metáfora física pura, de qué tamaño es el derecho al agua. ¿De qué tamaño es el derecho a la vivienda? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Es redondo? ¿Es cuadrado? ¿Es una esfera? ¿Para qué casos sí sirve y para qué casos no sirve? Este a mí me parece que es un tema central. Y si uno se pone en una condición un poco pragmática, ¿sí?, tenemos que convertir esas ideas en herramientas. Este derecho sirve para abrir una tuerca y este derecho sirve para quitar un clavo. Si no lo logramos convertir en herramientas, me parece que esto va a tener inclusive un momento donde se nos puede achicar, vamos a ir a una contracción de todo este discurso. Esta es la parte que a mí me parece muy peligrosa. Y creo que sí hay una función ideológica en seguir diciendo, es que los derechos humanos, es que… Sí, eso, a ver, ya no me atarante con eso. ¿Para qué me sirve este derecho? Si dice que tengo derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿eso quiere decir una vivienda digna y decorosa? ¿Una casa de 40 metros para una familia de 4 es vivienda digna y decorosa o no? No sé. Eso es lo que tenemos que hacer como profesión. Y ahí me parece que está el problema central del asunto. Claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es muy seria, porque un Estado social, sobre todo este tipo de derechos, estos derechos necesariamente se tienen que transformar en prestaciones. Y para que se transformen en prestaciones, necesita usted entrar a un Estado redistributivo. Aquí hay alguien que escribió una tesis muy interesante de esto, y usted tiene que ir a un Estado redistributivo. ¿Cómo se llega a un Estado redistributivo? Es un Estado que tiene que tener cargas impositivas diferenciadas. Ese es el problema real hoy en día, porque el otro me parece que es esta forma de esténse tranquilos y contentos que ya les llegaron sus derechos humanos. Bueno, oiga, pero a mí no me ha transformado tanto la realidad. No, usted tranquilo, que ya va a llegar. Este me parece que es un problema, y ahí sí creo que hay un asunto serio que debiéramos encontrar formas de transformación. Gracias. Gracias. Muy bien, la última pregunta, perdón. Sí. No, más bien es como una aportación y sí algo, yo soy maestra de otro centro universitario y
Básicamente me gustó mucho que usted giró el eje en la actividad política, que es la que hace las leyes para que los abogados trabajemos con ellas. El problema es que necesitamos una clase política más preparada. Perdón, ya lo dije. A lo que refiero es que todo se vuelve como no que accedan a todos los cargos de todos los poderes la gente más preparada, sino se reparten por cuotas partidistas. Entonces, la gente que realmente puede aportar al sistema, pues en realidad es la gente que no llega, ¿no? Sin embargo, este problema que usted puso como eje, que me pareció muy bueno, efectivamente, este campo es el único que yo le he visto, el de los estudiantes, porque ahora tenemos que preparar otro tipo de abogados, ¿no? Abogados que con las limitaciones que tienen las leyes trabajen, ¿no? Y que vayan más bien por el ámbito de arreglar y no de la amenaza de nos vemos en los tribunales, ¿no? Porque esto va a empantanar todo. Entonces, el único problema que me queda aquí como suelto, que es lo que le quiero preguntar, porque esto enroca perfectamente en la corrupción, ¿no? Por lo que le decía de las cuotas partidistas. ¿Usted qué solución le ve? Mire, en cuanto al tema del conocimiento, yo creo que de verdad ustedes tienen aquí una posibilidad enorme. Hoy lo platicábamos hace un rato con los maestros. Yo sí creo que hubo un fenómeno muy importante históricamente. Si ustedes se fijan, y es verdad, no crean que es presunción, la mayor parte de las carreras de ciencias sociales son escisiones de derecho. Sociología, ciencia política, en fin, son escisiones de derecho, inclusive economía, en una parte muy importante del mundo, salieron de ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno puede suponer? Que una parte muy importante del conocimiento se generaba en las escuelas de derecho durante muchos años, hasta que la necesidad llevó a fragmentar aquello porque se dieron cuenta, me parece, o nos dimos cuenta como humanidad, que los abogados durante mucho tiempo tuvimos conocimientos de muchas cosas, pero al irse especializando no podíamos seguir sosteniendo esta pretensión de universalidad, cosa que por lo demás es bastante obvia. Pero si uno ve, por ejemplo, la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pues don Daniel Cusio Villegas sacó sociología, sacó economía, don Pablo González Casanova, en fin, toda esta historia de decisión. Entonces, uno puede decir, sí hubo una manera en que aquello, y lo mismo pasó en universidades en casi todo el mundo, se desquebrajó. Bueno, entonces creo que sería muy difícil sostener, y nadie lo entendería, que nosotros tenemos una preparación universal. ¿Qué es lo que creo que al abogado nos está haciendo falta? Esto que decía el maestro Becerra, que nos demos cuenta que no tenemos las competencias para construir todo de todo, sino que tenemos que saber dialogar con un conjunto de profesiones distintas en una condición más o menos paritaria, de diálogo, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me pidieran hoy que hiciera una ley de aguas, ¿a quién consultaría? Desde luego, alguien dirá, pues búscate a los abogados que conozcas de aguas. Oiga, ¿no sería más sensato buscarnos algunos ingenieros? Y si son ingenieros hidráulicos, ¿no sería todavía más? ¿Y algunos geógrafos? ¿Y algunos geólogos? ¿Y a lo mejor algunos físicos? ¿Y a lo mejor unos ecólogos? ¿Por qué? Porque la forma que hoy tenemos de construcción, la forma que tenemos hoy de reparto del conocimiento, es muy complicada. Entonces, si queremos hacer eso razonablemente bien, pues tenemos que traer personas que nos digan cosas. Y sobre esas cosas, decir, lo que ustedes quieren es esto, a eso se hace mediante una competencia. Lo que usted está diciendo, eso se hace mediante una obligación. Hay un caso que me ha llamado muchísimo la atención, que lo reseñé hace unos días también en El País, una ley de Nueva Zelanda y una sentencia de una región en India que le dieron, no me vayan a hacer así, denme 30 segundos para que explique la idea, porque va a parecer una cosa en principio un poco chiflada y luego verán que no lo es tanto. Pero hicieron, los neozelandeses a un río le dieron el carácter de persona jurídica. Y en India, a la cordera del Himalaya y a todo lo que estaba
relacionado con la cordillera del Himalaya le dieron el carácter de persona jurídica. A las caídas, a los ríos, a las cascadas, todo. Muy bien. Si yo digo eso así nada más, yo creo que más de uno va a decir qué cosa más extravagante está platicando este señor. Pero si lo transformamos y decimos en lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que queremos? Proteger un hábitat tan grande como el Himalaya, tan grande como eso. Muy bien. ¿Cómo lo podemos proteger? Bueno, podemos darle la competencia al Estado, a la Procuraduría del Medio Ambiente del Himalaya, para que vigile esa parte. Podría ser una forma que es la que tradicionalmente lo hacemos. Le asignamos una condición al bien, es un bien del dominio público, es una reserva natural, etcétera, y después le decimos una autoridad que la protege.